En este video veremos cómo podemos realizar una prueba de conformidad con la ley de Benford. Analizaremos cuáles son las opciones de la prueba, cómo se configuran y también qué resultados nos da la prueba, qué tablas, qué gráficas nos va a proporcionar una vez que la realicemos. El sistema ADA-AI, que es nuestro sistema de análisis de datos para auditoría y Audit Intelligence, es un visor de hojas de cálculo que principalmente es compatible con hojas de cálculo Excel. Y bueno, la idea de esto es que pidamos a la empresa que está siendo auditada la relación de la información a la cual queremos realizar la prueba de ley de Benford, que nos la proporcione en un archivo de Excel. Cabe mencionar que todas estas pruebas que se integran dentro del visor de hoja de cálculo del sistema ADA-AI también están disponibles dentro del tablero Audit Intelligence. ¿De acuerdo? Aquí también se pueden realizar prácticamente las mismas pruebas, exceptuando la generación de los números aleatorios. Ahora bien, ¿cuándo vamos a utilizar la parte de Audit Intelligence? Cuando las bases de datos sean muy grandes. Hay que tener cuidado, ya que Excel, y sobre todo si una tabla contiene muchas columnas, puede empezar a sufrir problemas de desempeño, pues cuando tenemos ya más de 250,000 movimientos. Entonces recomendamos que si sus archivos tienen más de 250,000 movimientos, lo realicen a través del módulo de Audit Intelligence. En caso de que sean poblaciones más pequeñas, podemos utilizar la hoja de cálculo o el visor de hojas de cálculo del sistema ADA-AI. Las pruebas son exactamente las mismas. Lo primero que vamos a hacer es abrir el archivo que nos fue proporcionado con la información que vamos a analizar. En este caso vamos a utilizar los diarios de una empresa. Pueden ver que son 12,500 movimientos, 12,510 movimientos los que tenemos en esta tabla o en esta lista de datos. Otro tip que les voy a dar es utilicen listas de datos, no utilicen tablas. Las tablas son más complejas que una simple lista y a veces eso también nos quita algo de desempeño. Entonces, si pueden, utilicen la información en forma de lista y con eso será suficiente para hacer nuestras pruebas. Bien, una vez que obtenemos la información que vamos a analizar, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos un número de transacción que básicamente es un consecutivo, el tipo diario, el número de póliza, la fecha, el número de cuenta, nombre de cuenta, concepto de movimiento, tipo de movimiento e importe. Debe o cargos, el número 1, y el haber o abonos, el número 2. El importe de cada uno de estos movimientos, y vamos a realizar la prueba de conformidad con la ley de Benford en estos diarios. Ahora bien, antes de eso analizaré cuáles son las opciones de la prueba de Benford. Selecciono la opción Pruebas ADA en la parte superior y del lado izquierdo tenemos Configurar análisis y generar. Voy a seleccionar Configurar análisis. No es necesario que ustedes entren a configurar el análisis cada vez que vayan a realizar la prueba, ya que estos generalmente son atributos que se configuran a lo que la firma requiere o necesita. Primero que nada tenemos que indicar qué valores de análisis queremos para nuestra prueba, positivos o negativos. No podemos hacer ambos, finalmente tenemos que decidirnos por uno de ellos. Generalmente serán valores positivos. En este caso, de hecho, entiendo que la gran mayoría, si no es que todos, los movimientos son positivos. Lo veremos a la hora de ver el resumen. Y después tenemos la opción de definir qué pruebas del ciclo de Benford queremos generar.
la del primer dígito, segundo dígito, primer par, la prueba de la suma, último par, decenas y último par, centavos. Estos son valores, insisto, que no debemos estar cambiando cada vez que vamos a hacer la prueba. Generalmente y en lo personal utilizo siempre todas las gráficas para mis análisis. También tenemos la opción de solicitarle que nos genere los valores sospechosos de cada una de estas pruebas. Y eso podemos definirlo por el primer par, la prueba de la suma, y los últimos pares, decenas y centavos. Y también podemos indicar el número de sospechosos. Esto es algo que ustedes tendrán que definir. El valor por defecto es el número 6. Ustedes lo pueden modificar. Creo que 6 es un valor bastante razonable y que nos va a permitir pues darnos una idea general de cuáles son pues las desviaciones que se están generando de nuestra ley de Benford. De las opciones adicionales tenemos el valor mínimo. Se sugiere que el valor mínimo de evaluación de los dígitos sea 10 unidades monetarias, ya sean dólares, pesos o cualquier otra moneda que se trate. El valor mínimo que se sugiere es el número o el 10 en unidades monetarias. Después, el nivel de confianza que nos va a servir para calcular el valor crítico. El valor crítico se utiliza para la evaluación de la conformidad. Sobre todo se utiliza con chi al cuadrado, con la evaluación de chi al cuadrado que genera el sistema. Pero es un valor que solo se tiene que utilizar en poblaciones pequeñas, y cuando hablo de pequeñas es de 1000 movimientos más o menos que estemos evaluando. Si se pasa de 1000 ya es un valor que por el exceso de potencia en la evaluación pues no vamos a poder utilizar para evaluar nuestras pruebas. Y después viene el valor máximo de n para los límites. Miren, se sugiere que sea un valor fijo de 2500, ¿ok? Esto nos va a dar un rango de error a la hora de calcular nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Y se sugiere que esto se deje activado y en 2500. Ustedes pueden jugar con estas cifras y ver el resultado que tienen en sus gráficas. Cuando el valor es menos de 2500, es decir, que yo estoy analizando, por ejemplo, una balanza que tiene 1500 cuentas o 2000 y es menor, se va a tomar ese valor, el valor real. Sin embargo, si la población tiene más de 2500, en este caso, elementos, ya se va a tomar ese valor de referencia para el cálculo de los límites inferior y superior. Bien, una vez que nosotros definimos la configuración de las pruebas de Benford, le damos a aceptar. Insisto, no es un paso que yo tenga que generar una y otra vez antes de realizar mi prueba. Para realizar la prueba, básicamente lo único que nosotros tenemos que hacer es situarnos dentro de la lista que vamos a evaluar en cualquiera de las columnas. No va a funcionar si nos situamos por fuera. Tengo que estar en la lista que vamos a evaluar. Y siempre utilicen la fila 1 para los encabezados y a partir de la fila 2 sus datos. Otro tip: los nombres de sus campos, es decir, los encabezados, por favor que sean pues conceptos que ustedes puedan entender. A veces nos generan la información con los nombres que traen los campos desde la base de datos y a veces esos datos no son tan lógicos o tan claros como quisiéramos. Entonces, cuando ustedes vayan a empezar sus análisis, simplemente validen que pueden entender todos sus encabezados y que saben exactamente qué tiene cada columna. Otro punto importante es que no debemos repetir encabezados.
Existen diarios que tienen fechas o más de una fecha. Por ejemplo, la fecha en que se registró y a lo mejor la fecha de comprobante y la fecha de autorización y fecha de auditoría, dependiendo la complejidad del sistema. Entonces, por favor, si hay varias fechas, habrá que ponerle un nombre específico a cada una de los campos o de los encabezados para que no nos vaya a generar un error el sistema. Bien, ya tenemos nuestros datos. Como mencioné, me puedo situar en cualquier columna y presiono el botón generar. Al cabo de muy poco tiempo aparece una ventana en la que tengo que seleccionar una columna. Esta columna tiene que ser una columna numérica. En este caso voy a seleccionar importe, que es la que me interesa, y le doy aceptar. El sistema en cada una de las pruebas me va a preguntar si yo quiero generar el resultado en un nuevo archivo. Esto es algo que ustedes deberán definir en su práctica y en su firma. Si cada prueba la generan en un archivo diferente o separado, digamos, de la fuente de información. En la práctica, la verdad es que yo nunca genero mis pruebas en otros archivos. Siempre le voy a decir que no para que inicie el proceso. Entonces, se inicia el proceso de evaluación. Aquí está trabajando, se están extrayendo todos los dígitos, todos los resultados, y al terminar aparece las tablas. Vean la parte baja de este libro, vamos. Tenemos ya, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hojas nuevas. Tenemos nuestros diarios 2021, que eran de donde partimos, era la única hoja, y se sitúa ahora en tablas, ¿ok? Esta es el resultado de toda la evaluación, ¿ok? Tenemos primer dígito del conjunto de datos, en donde nos va a dar cada uno de los dígitos, ¿okay? El primer dígito, no hay primer dígito 0, y el conteo, cuántos unos encontró en el primer dígito, cuántos 12, cuántos 13, cuántos 4, ¿okay? Y así hasta el 9. El cálculo, es decir, qué proporción de los valores analizados, qué proporción representan cada uno de estos valores, ¿de acuerdo? También nos va a dar el cálculo de la expectativa de la ley de Benford. Esto es lo que nosotros deberíamos tener, ¿de acuerdo? En la siguiente columna tenemos la diferencia y luego la desviación media absoluta. La desviación media absoluta es generalmente, sobre todo en poblaciones mayores a 5,000 elementos, es la que nos va a servir para validar matemáticamente la conformidad, es decir, saber si se está cumpliendo o no con la ley de Benford. Esta desviación media absoluta, insisto, es para mayores a 5,000. La estadística Z la vamos a utilizar generalmente en poblaciones hasta 5,000. Y chi al cuadrado lo vamos a utilizar en poblaciones muy pequeñas hasta de 1000 registros. Y bueno, en la parte baja, como nuestra población tiene 12,000, que son más de 5,000 movimientos, vamos a utilizar en este ejemplo la desviación media absoluta. Hay 3 valores que son deseables como resultado dentro de lo que es la desviación media absoluta. ¿Y qué es la desviación media absoluta? La suma, ¿okay?, de todas las desviaciones, y dividimos esa suma entre el número de dígitos. En este caso es el promedio, ¿ok? Entonces tenemos el promedio de estas desviaciones medias absolutas, ¿de acuerdo? Y
nos da un resultado aceptable. ¿Por qué es aceptable? Bueno, existe una tabla que ha generado el doctor Nigrini, Mark J. Nigrini, y en esta tabla tenemos 3 valores deseables, ¿okay? Que es aceptable, lo cual esto es muy bueno, ¿okay? Y desde el punto de vista de auditoría financiera, esto nos generaría que el riesgo de incorrección material debido al fraude o error es muy bajo. ¿De acuerdo? En el segundo dígito tenemos aceptable marginal, ¿ok? Lo cual es bueno. Es el nivel más bajo aceptable, el aceptable marginal. Digamos, en primer lugar tenemos cercano. En segundo lugar tenemos aceptable. Y en tercer lugar, aceptable marginal, que es, digamos, el valor mínimo para, pues, dar por buena, entre comillas, una conformidad con Benford. ¿De acuerdo? El valor crítico es una referencia que tenemos que utilizar en valores o en poblaciones menores a 1000 y donde lo que se busca es que chi al cuadrado sea menor a este valor crítico. Sin embargo, la fórmula para calcular el valor de chi al cuadrado sufre de un exceso de poder y mientras más grande es n, se vuelve más sensible la fórmula. Entonces, con una desviación muy pequeña nos va a generar un chi al cuadrado mucho más grande que nuestro valor crítico. Todo esto que estoy mencionando lo explicamos en nuestro curso de análisis de datos y el porqué de cada una de estas cosas. Miren, nos dice que se evaluaron 12.128 registros y ustedes dirán, bueno, pues es que eran más, eran 2.509. Vean por qué. En nuestra prueba dijimos que no se iban a revisar los menores a 10, que son 199, ¿okay? Que son 715.19 unidades monetarias. Hay 12.327 registros positivos. Si hay negativos, véanlo, ¿okay? Y aquí están las sumas, ¿de acuerdo? Registros con valor 0, es decir, movimientos en 0, 98, y el total de registros. Como nosotros configuramos la prueba sobre positivos y además tenemos la posibilidad de generar solo los que son mayores a 10, pues es por eso que el total de elementos evaluados es menor al total de la población. Ahora bien, después tenemos la tabla de prueba del primer par. Esta tabla también nos va a dar una evaluación, en este caso es aceptable marginal. La verdad es que estos son valores deseados y en este caso, desde este momento, yo podría concluir que el riesgo de error material por errores o fraude es muy, muy bajo. Por supuesto, hay que revisar las desviaciones que existieron. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a pasar a ver nuestras gráficas. El primer dígito, podemos ver que prácticamente en todos los casos está dentro del rango, ¿ok? Vean, excepto tal vez el número 7, ¿ok? Que roza con un lado de la barra el límite inferior, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy bueno, es una muy buena gráfica y para efectos de documentación tendríamos que guardarla en nuestros papeles de trabajo. La desviación media absoluta en la parte baja nos dice es aceptable, lo cual la conformidad es muy, muy buena, ¿ok? Segundo dígito, bueno, podemos ver que el 0 es el que se va por fuera y seguramente el 0 en segundo dígito es el que nos está generando aceptable marginal. Sin embargo, no es tan malo el tener un aceptable marginal. Y veamos nuestro primer par.
En esta gráfica lo que importa es el número de primeros pares, no cuánto suman, no cuánto valen esos importes. Aquí cuando vayamos a investigar, por ejemplo, el par 20 o el 30 o el 50, nosotros tendríamos que fijarnos en el número de veces que se repiten y tratar de comprender y explicar el por qué se están repitiendo todos estos pares. Todo lo demás se ve bastante bien. En realidad nos interesa saber qué pasa con aquellas que superan nuestro límite superior. ¿De acuerdo? Ustedes dirán, oye, pero ¿qué va a pasar con las 3 que no llegaron ni siquiera al límite inferior? No pasa nada. Generalmente no las tenemos que investigar porque la naturaleza de los fraudes y los errores son las repeticiones que se pasan de lo normal. ¿Ok? Entonces ya tomé nota del 20, 30 y 50 y más adelante veremos cómo podemos buscar estas partidas en nuestra prueba, en el resultado de nuestra prueba. Después viene la prueba de la suma. En la prueba de la suma sí nos interesa el valor de las partidas que integran o que tienen estos pares. Podemos ver que el más alto es el 27. ¿Okay? Voy a tomar nota y vamos a ver más adelante el par 30 en cuanto al primer par y el 27 en cuanto a la suma. ¿Okay? Aquí sí me va a interesar por qué suma. Aquí hay partidas que están haciendo que la suma de estos que empiezan con el par 27 pues represente casi pues el 10% de esta prueba. Bien, entonces vamos a la siguiente gráfica. Último par de decenas. Generalmente esta gráfica nos va a dar el doble cero, es decir, cifras sin centavos, siempre muy alto. Pueden ver que en lo de más está bastante bien y dentro de nuestro límite, muy cercanos todos, tal vez excepto el 50. Y también es lógico, cuando se utilizan centavos, existen monedas que no utilizan centavos, ¿okay? El 50 y el doble cero pues son muy recurridos, son valores muy recurridos, ¿no? En dólares, por ejemplo, se utiliza mucho el 99 y podríamos ver que el 99 estaría tan arriba. Esta contabilidad que estamos analizando está en pesos mexicanos, ¿ok? Bien, el último par centavos es exactamente lo mismo, los ceros, el 50 y prácticamente los demás valores están bajo la línea de lo esperado según Benford, ¿de acuerdo? Bien, estas son las pruebas de Benford. Hasta ahora, la verdad es que la evaluación, en mi opinión, estaría bastante bien, con un muy buen resultado, y bastaría ir ahora a validar qué está pasando con el 20, el 30, el 50. Para mantener este video pues corto, voy a revisar nada más el 50 en tema primer par y en prueba de la suma solo el 27. ¿Ok? ¿Dónde veo eso? Miren, cuando se generó la prueba, tenemos nuestra fuente de información en la tabla o en la hoja Diarios 2021. En datos es exactamente la misma tabla, ¿ok? Solo que se agregan 5 columnas en donde voy a tener la extracción de los dígitos. En este caso, primer dígito en la K, segundo dígito en la L, en la M primer par y en N decenas o centavos. ¿Ok?
Entonces vamos a buscar nuestro par 50. Recuerden que aquí, ahora voy a quitar el zoom que puse para ver más partidas al mismo tiempo. Aquí lo que nos interesa es entender el por qué se repite tanto el 50. ¿Ok? Se salió totalmente de nuestros límites. Entonces voy a seleccionar la pestaña Datos en la parte superior, me sitúo dentro de la tabla o lista y presiono la opción Filtro. Entonces selecciono primer par, filtros de valor, quito la selección o deselecciono todo y busco el 50, selecciono y le doy a aceptar. Bien, aquí vemos que pues sí, todas empiezan con 50. Vamos a ordenar esta lista por importe de mayor a menor. Entonces selecciono ordenar de Z a A. Recuerden, aquí no nos va a interesar tanto el valor de las partidas, sino las veces que se repiten y sobre todo las que son iguales, ¿ok? Entonces veamos que existen partidas, o de las que más existen, podrían ser estos 5000. Hay algunos elementos que se repiten, como la palabra préstamo, ¿no? Como nómina de aguinaldos, ¿ok? Yo tendría que ir con la empresa e investigar todos estos. Miren, los 500 son los que nos sacaron de balance este par, ¿ok? Ahora, aquí sucede algo interesante. Esta prueba la hicimos sobre el total de los movimientos. Es probable que esta prueba, si nosotros la hiciéramos, por ejemplo, sobre puras cuentas de gastos y sobre débitos o cargos a las cuentas, a lo mejor cambiaría un poco el resultado de nuestra prueba, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo importante es ver y tratar de explicar por qué se repiten tanto estos valores. Podemos ver que el 500 es el que más se repite, ¿de acuerdo? Y ahí está nuestra prueba con el filtro aplicado. Insisto, en la prueba del primer par no tanto nos interesa lo que son las partidas más grandes. Final de cuentas son las que más se repiten, las que nos interesan, ¿ok? El siguiente análisis que vamos a hacer es el del 27. Selecciono, le doy a aceptar y ya lo tenemos. Aquí sí me interesa las partidas más grandes. Voy a ponerle las comas o el separador de miles. ¿Ok? Estas partidas son las que nos están generando ese pico en el 27. También aquí habrá que entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, podemos ver que son traspasos. Es probable que sean traspasos a inversiones. Aquí lo podemos constatar, ¿no? Venta de acciones. Y la pequeña diferencia seguramente son los rendimientos en cuanto se hizo y se retiró la inversión. ¿De acuerdo? De todas formas, esto tenemos que comentarlo y platicarlo con la empresa. ¿De acuerdo? Aquí están todos los que empiezan con 27. Son bastante menos partidas que los que empiezan con el 50. Con esto terminamos la parte de la evaluación de ley de Benford. Tendríamos que explicar estos movimientos que se salen de nuestros límites esperados en primer par y prueba de la suma. ¿De acuerdo? Vamos a hacer rápidamente una prueba
extra como para validar parte de lo que estamos viendo. Voy a decirle que quiero en prueba ADA que me dé las duplicaciones simples, ¿ok? Vamos a ver el 50 cuántas veces o el 500 cuántas veces aparece en esta contabilidad. Le damos aceptar, le digo que no para que se guarde en este mismo documento y aquí tenemos todas y efectivamente el 500 es uno de los que más se repite, ¿ok? 115 veces. Aquí está la explicación de por qué sale el 500 hasta, si nos vamos en primer par, podemos ver que está el 500. El 300, ¿ok? Y el 20, el 30, perdón, y el 20. Si nosotros nos vamos nuevamente a las duplicaciones simples, vean, el 30, el 20 y el 50. Ahí está. ¿Qué tendría que hacer? Explicar. Y se acuerdan que el 0 en nuestra prueba de segundo dígito es el que más alto sale. Aquí también está la explicación. La empresa está generando muchos movimientos con números cerrados y eso nos genera esa desviación. ¿Qué tengo que hacer para estar tranquilo respecto al riesgo? Bueno, explicar y sí ir a buscar esos 300 unidades monetarias que representan en la contabilidad, el 200 y el 500. Ya vimos cómo podemos a través de datos buscar todas esas cifras y generar una explicación dentro de nuestros papeles de trabajo. Con esto terminamos lo referente a cómo se realizan, cómo se configuran y qué resultados nos arroja las pruebas de Benford.